Buenos días, mi nombre es Sebastián del Busto, vengo de la Asociación Española contra el Cáncer. Es un placer abrir esta mesa para presentar la conferencia inaugural del evento, una conferencia que estoy seguro nos dará un panorama general bastante instructivo de lo que es un programa de cribado de cáncer de colon desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Quiero contarles que el día de ayer la Asociación Española contra el Cáncer, en una conferencia de prensa, ha presentado, utilizando datos de nuestra nueva herramienta de visualización de datos, el Observatorio del Cáncer, información relacionada con los niveles de cobertura del programa de cribado de cáncer de colon en las diferentes comunidades autónomas y en las diferentes provincias de España. Hemos expuesto algunas provincias en las cuales el programa no está implementado como se debería o como nos gustaría, y por supuesto que hemos invitado a las autoridades a trabajar en pro de acelerar el proceso requerido para adelantar los niveles de cobertura. Dicho esto, cedo la palabra a la doctora Pilar García, jefa de sección de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón, que viene en representación de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora. Pues muchas gracias, Sebastián. Primero de todo, buenos días a todos. Yo también quiero agradecer a la Alianza la invitación y felicitarles por la organización de esta nueva jornada basada en la colonoscopia y decir que es un placer y un honor compartir la moderación con Sebastián del Busto. Como representante de la SEON he participado en este hermoso proyecto que es la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorectal desde el inicio, que ya son 10 años. Creo que hemos conseguido cosas muy importantes. Hay una marcada sensibilización hacia la necesidad del cribado que no existía por entonces, pero queda mucho por hacer y tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir insistiendo en que el cáncer colorectal es el primer tumor en incidencia en España, que en el 2017 han muerto más de 34.000 personas y han fallecido casi 16.000, y que sin embargo hay 6 millones de personas en edad de riesgo que todavía no tienen un acceso fácil al cribado. Los puntos negros los han identificado en este estudio. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, Asturias, Extremadura, Ceuta y Melilla, que además son poblaciones donde la incidencia y la mortalidad es alta, y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para denunciar la inequidad en la implantación de los programas de cribado y que estamos no evitando para toda esa población pues una elevada mortalidad, estamos no evitando mucho sufrimiento y además estamos gastando mucho dinero en enfermedad avanzada. Por todo ello es muy importante seguir trabajando y centrarnos en la jornada de hoy, que es muy importante. Vamos a hablar de la colonoscopia y en concreto vamos a tener una ponencia sobre la visión desde la gestión sanitaria de un cribado poblacional. Para ello contamos con Álvaro Hidalgo, que es un economista de la salud, que además es el director del Seminario de Investigación de Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y es el presidente de la Fundación Beber. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias también, Sebastián. Y bueno, agradecer a la Alianza que me haya vuelto a invitar a participar en una jornada. Para mí siempre es un placer porque además creo que, como van a ver en la presentación, soy un convencido que para que el sistema sea sostenible a medio y largo plazo es fundamental invertir en lo que es la prevención y el diagnóstico precoz. Sin esa prevención y sin ese diagnóstico precoz es muy complicado que tengamos un sistema sostenible a medio y largo plazo. Si me permiten, voy a pasar. La otra ocasión que tuve la fortuna de participar, presenté un poco todo lo que era la evidencia científica con respecto al coste-efectividad de los programas de cribado de cáncer colorectal. Entonces, en esta ocasión me he centrado más un poco en una visión más desde la gestión y sobre todo un poco desde la economía de la salud, de la importancia que tienen los programas de cribado poblacional en términos generales. Y luego haré una alusión al caso específico del cáncer colorectal. Pero como ya se ha dicho tanto en la introducción como en la introducción a la jornada como en la introducción a la mesa,
Los programas de cribado y el programa de cribado colorectal es un programa que ha demostrado ser eficiente. Entonces, si hemos demostrado la eficiencia de ese programa, ¿por qué no es un programa que se implanta de forma más o menos rápida y automática en todas las comunidades autónomas? Y hemos visto que, por desgracia, esta no es la situación que tenemos en la realidad. Entonces, obviamente es porque hay alguna complejidad o algún obstáculo que hace que este tipo de intervenciones sanitarias no se implementen en la práctica, a pesar de demostrar que son coste efectivas. Bueno, pues un poco de estas cosas son de las que quiero charlar a lo largo de mi intervención. Por lo tanto, voy a hacer una visión introductoria, luego voy a hablar en general de los programas de cribado poblacional, me voy a centrar para terminar en el cribado del cáncer colorectal y, por último, unas breves conclusiones. Bien, ¿qué es lo que, cuando nos comparamos en términos de esfuerzo que hace la sociedad española versus otras sociedades en términos de gasto sanitario, pues si se dan cuenta, España está en torno al 9% del gasto sanitario sobre el Producto Interior Bruto en el último dato que tenemos disponible, que es del año 2016. Este dato más o menos es similar a la media de la OCDE, es decir, España está en términos medios en esfuerzo de gasto sanitario total respecto al PIB. De este porcentaje, lo ven aquí, aquí tienen lo que sería el gasto sanitario público y el gasto sanitario privado y el gasto sanitario público. Es decir, el mix es 70%. Esto sí. También en ese dato estamos en la media de la OCDE, es decir, el 70% de nuestro gasto sanitario es público y el 30% es privado. Si se dan cuenta, otros países están en niveles de gasto más superiores, como pueden ser los países centrales de la Unión Europea o los países nórdicos. Es decir, que tenemos un desfase en inversión en sanidad en torno a 2-3 puntos porcentuales de Producto Interior Bruto. Si vemos otros trabajos que relacionan los resultados en salud con los datos de gasto sanitario público o privado o gasto sanitario per cápita, vemos que nuestro Sistema Nacional de Salud es un Sistema Nacional de Salud bastante eficiente desde un punto de vista macro. Es decir, conseguimos muy buenos resultados de salud con unos niveles de gasto inferiores a lo que sería la media de la Unión Europea de la OCDE. Esto básicamente se debe a dos factores fundamentales. Uno, a que hacemos bien las cosas, y otro, que lo hacemos más barato en términos relativos, en términos generales, por una retribución de los profesionales sanitarios muy por debajo de la media de la OCDE, y también por unos precios de los medicamentos y dispositivos sanitarios también por debajo de la media de la OCDE. Bien, si vemos cómo ha evolucionado durante los años justo posteriores a la crisis del 2008, desde el año 2011 al 2015, como les decía, este gasto sanitario es del 9,3%, el gasto público representa el 6,6% y el gasto privado el 2,7% del Producto Interior Bruto. Fíjense que el gasto sanitario en el periodo 2012-2013 y en el periodo 2014-2015 se reduce de forma muy superior a la caída del Producto Interior Bruto. De hecho, en el año 2014-2013 el Producto Interior Bruto ya había empezado a incrementarse y el gasto sanitario se estaba reduciendo casi un 4%, que es una caída muy importante. Las buenas noticias es que ya a partir del año 2015 tenemos un crecimiento del gasto sanitario público y parece que en el año 2016 este crecimiento ha sido superior. Claro, las malas noticias vienen en donde hemos ajustado en el periodo 2011-2015. Bueno, por un lado, hemos reducido en formación de capital, es decir, en inversión de nuevos hospitales, en inversión de nuevos centros de salud y inversión en bienes de equipo dentro de los hospitales, es decir, en aparatos de diagnóstico, en aparatos que son bienes de capital dentro de lo que sería básicamente los hospitales. Y la otra gran partida
en la que se ha reducido de forma constante es en prevención y salud pública, lo cual esto también es una muy mala noticia para nuestro Sistema Nacional de Salud. Es decir, hemos ajustado justo la partida que más puede contribuir a la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema, como es la prevención y la salud pública. Claro, esto hace que el planteamiento con los desafíos a los que nos encontramos pues sea complicado. Por un lado tenemos el envejecimiento de la población. En el año 2050 vamos a ser probablemente la segunda economía de la OCDE, después de Corea, más envejecida. Tenemos crecimiento de las enfermedades y, sobre todo, de la cronicidad. Y esto, como van a ver, es muy importante desde el punto de vista del impacto económico. Un coste creciente de los nuevos tratamientos. Presiones económicas y políticas para mantener el presupuesto dentro de unos límites y no incrementarlo y no endeudarnos. Y luego todos los retos que supone la medicina personalizada, con los beneficios que tiene, pero con los retos desde el punto de vista de la gestión que también produce. Fíjense, el envejecimiento en sí mismo, obviamente no puede ser negativo, sino que el envejecimiento va acarreado con la cronicidad. Es decir, el gran impacto en el gasto sanitario viene por la cronicidad. Fíjense, una persona que no tenga ninguna patología crónica tiene un gasto medio de 994 euros. Una persona con 5 o más patologías crónicas multiplica el gasto casi por 17, llegando a tener un gasto medio por paciente y año de 16.000 euros. Y el problema es que a medida que vamos envejeciendo, el número de enfermedades crónicas que tenemos se va incrementando. Por lo tanto, el impacto en el presupuesto también es muy importante. De hecho, un reciente informe nos dice, o ha calculado, que España tendría casi que duplicar el gasto sanitario en 10 años. Y esto es un reto muy considerable para lo que es nuestra economía. Fíjense, en este trabajo de la OCDE, lo que venían es cuál sería el incremento del gasto sanitario de las economías de la OCDE desde el año 2005 al año 2050. Entonces, fíjense que en el caso de España nos estábamos moviendo en el escenario más conservador, con un gran recorte de costes, con un incremento de 3 puntos porcentuales sobre el PIB, y en el escenario más expansivo en 7 puntos. Es decir, eso pasaría, lo que vendría a decir es que la OCDE piensa que España en el año 2050 tendría que tener un gasto sanitario como mínimo del 12% del PIB, y como máximo podríamos estar hablando del 17%. Fíjense, estamos en el 9% ahora mismo, es prácticamente duplicar el gasto sanitario, que es lo que recogía precisamente el otro informe que acabo de presentar, que es más actual. Lo mismo con las proyecciones de gasto sanitario que había hecho la Unión Europea, presentando con incrementos de 2,5 porcentuales el incremento del gasto sanitario por parte de nuestro país. Sin embargo, en un trabajo de hace 2 años de la OCDE vemos cómo el porcentaje de gasto sanitario público que cambiaría del año 2013 al año 2060 en España no es de los que más prevé que la OCDE vaya a modificarse. Es decir, parece que hay una señal de estancamiento en lo que es el crecimiento del gasto sanitario público. Y esto es un problema para nuestro sistema. Ven cómo otras economías de la OCDE tienen crecimientos más importantes. Esto en cuanto al gasto sanitario, y esto en cuanto a lo que serían el gasto público en cuidados de larga duración. Aquí el impacto sí es más importante, pero también mucho más pequeño del crecimiento que esperan economías como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda. A este respecto, decirles que el día 20 fue el Día Internacional de la Felicidad,
y si vieron alguna noticia en prensa, los países que tienen mejores resultados de ranking sobre la felicidad son precisamente los países nórdicos, que son los que están aquí, que además, curiosamente, tienen una elevada presión fiscal, que esto es lo que les permite probablemente financiar el gasto sanitario público de forma más solvente que otros países de la Unión Europea. Bien, y esto sería, como les decía, la proyección total de ambos aspectos. Por lo tanto, si queremos centrarnos sobre lo que sería la viabilidad del sistema y su sostenibilidad, tenemos que actuar sobre dos palancas. Una, lo que sería la prevención, es decir, modificar estilos de vida, y esto también se hace invirtiendo dinero, creando programas que modifiquen esos estilos de vida y que den retornos para la sociedad, o haciendo inversión en lo que sería el diagnóstico precoz y los programas de cribado. Entonces, para esto es muy importante que distingamos el concepto económico de gasto y de inversión. Claro, el gasto va relacionado con la satisfacción de una necesidad presente y, por lo tanto, esto va a impactar siempre en la cuenta de resultados, ya sea de la empresa o de la administración pública, mientras que una inversión es un desembolso monetario que va a producir bienes y servicios a lo largo del tiempo. Es decir, vamos a tener que esperar varios ejercicios para poder ver cuál es el retorno de ese desembolso monetario que es la inversión. Obviamente, desde mi punto de vista, cualquier programa de salud pública o de cribado debería ser considerado como un programa de inversión y no de gasto corriente. Y de esta forma poder financiarlo más allá de un presupuesto y tener una visión de medio y largo plazo a la hora de adoptar estos programas. Por eso, como os decía, es fundamental el trabajar en este área, en el área de la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, ya sea con una prevención primaria, con una prevención secundaria, que es donde se centrarían los cribados, o con una prevención terciaria. Claro, obviamente el cribado tiene sentido y es eficaz siempre y cuando consiga retrasar el final natural de la enfermedad. Es decir, cuando este cribado va a ser eficaz si va a darnos mayor esperanza de vida, con mayor calidad de vida, y todo esto a un coste razonable. Esto es lo fundamental y es en lo que tenemos que centrar la evaluación de los programas de cribado poblacional. Obviamente, los problemas de los cribados no son pocos, existen distintos sesgos, como son el sesgo del tiempo de adelanto, debido al adelanto del diagnóstico, el sesgo del tiempo de duración, el sesgo de sobrediagnóstico y el sesgo del voluntariado. Entonces, todos estos problemas estos sesgos van a inferir o van a impactar en los resultados finales de los programas de cribados poblacionales. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los beneficios de un programa de cribado poblacional? Pues los tienen a su izquierda. Primero, un diagnóstico precoz va a mejorar el pronóstico de los casos detectados, va a proporcionar la oportunidad de hacer un tratamiento menos radical que cura o mejora la calidad de vida en los casos precoces, va a suponer un ahorro de costes y va a dar una mayor tranquilidad en casos de resultado negativo. ¿Qué ocurre? Que por otro lado también tiene riesgos y desventajas, es decir, un diagnóstico temprano también puede suponer un mayor tiempo de morbilidad en casos en los que no mejoran el pronóstico, también puede pasar un sobretratamiento en anomalías de pronóstico incierto, un riesgo de efectos adversos por el proceso de cribado, va a generar un coste añadido que es la puesta en marcha del cribado y una falsa tranquilidad en los casos de falsos negativos. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los requisitos para decidir sobre la necesidad de iniciar un programa de cribado? Bueno, pues en primer lugar que la enfermedad sea
un importante problema de salud. Hemos visto que en el caso del cáncer colorectal esto está más que justificado. Segundo, que exista una terapia efectiva para fases precoces de la enfermedad. Esto también lo tenemos. Que el tratamiento sea accesible a todos los diagnosticados y fácilmente disponibles. En nuestro Sistema Nacional de Salud, en términos generales, esto se cumple. Que hay una técnica de cribado efectiva. También, como he señalado anteriormente, esto lo tenemos. Que la prueba es aceptable para la población y en especial para las personas de alto riesgo, como hemos visto las personas mayores de 50 años. La historia natural de la enfermedad es suficientemente conocida desde su inicio hasta el desarrollo clínico. Existe una estrategia generalmente aceptable que determina los pacientes que deben ser tratados y cuáles deben mantenerse bajo observación clínica, y los dos aspectos fundamentales que impactan sobre la sostenibilidad es que los costes del cribado sean aceptables y que el tratamiento en fase precoz tenga un impacto favorable sobre el pronóstico y también sobre el impacto presupuestario, que esto es lo que abordaré en la última parte de mi intervención. Por lo tanto, los criterios resumidos serían los que tienen en las siguientes dos diapositivas. El problema de salud, pues que sea importante, historia conocida de la enfermedad, periodo de latencia detectable e intervenciones de prevención primaria coste-efectivas implantadas. Segundo, que en la prueba del cribado sea una prueba simple y segura, que esté validada, sea fiable y sea eficiente, que sea aceptada por la población, porque si no, no tiene ningún sentido, que exista evidencia científica de los beneficios en relación a los riesgos, que exista un tratamiento más efectivo en la fase presintomática y que nos permita tener una atención sanitaria optimizada desde el punto de vista. Los relativos al programa y otros, bueno, pues son más o menos un poco lo que hemos comentado anteriormente. Bien, existen dos tipos de organizar estos cribados, los que serían los programas organizados poblacionales, cuyas características tienen como fundamental objetivo mejorar la salud de la población, además del beneficio individual. Van destinados a poblaciones específicas definidas con protocolos predefinidos de inclusión y de exclusión, con un ámbito geográfico igualmente definido, con un intervalo de cribado también predefinido, con una captación activa de toda la población diana, esto es muy importante, como nos han señalado en la intervención, proceso de conformación diagnóstico previsto y planificado, evaluación y garantía de calidad planificada y realizado de forma sistemática. Hay un equilibrio entre lo que sería la organización y la coordinación del programa y está integrado en el sistema sanitario y forma parte de sus políticas sanitarias. Y otro aspecto fundamental que tampoco se nos debe olvidar nunca, aparte de garantizar la eficiencia, también tiene que garantizar la equidad, porque en la asistencia sanitaria es fundamental tener este doble enfoque de eficiencia y de equidad. Bien, pues, ¿cómo valoramos un programa de cribado poblacional desde el punto de vista de la evaluación económica? La evaluación económica lo que intenta es poner en una balanza los resultados en salud con respecto a los costes y comparar aquella alternativa que sea más eficiente. Por lo tanto, tenemos que tener o comparar los efectos en la salud de las dos alternativas y los costes de estas dos alternativas y comparar coste versus valor. Existen cuatro tipos de análisis de evaluación económica. Tres son los que tienen recogidos en la diapositiva, que es el análisis de minimización de costes, el análisis coste-efectividad y el análisis coste-utilidad. La diferencia es cómo medimos los resultados en salud. En el primero, que es minimización de costes, los resultados de eficacia y efectividad son iguales, por lo tanto solamente nos centramos en los costes. En coste-efectividad medimos los resultados en unidades clínicas y el coste-utilidad en años de vida ajustados por calidad. El cuarto tipo de análisis de evaluación económica es el análisis coste-beneficio, que mide los resultados en salud en términos de dinero, en términos monetarios. ¿Qué es lo que intentamos? Bueno, pues este es el gráfico que todos los economistas de la salud ponemos en las presentaciones. Tenemos un programa o una alternativa que pueda ser no realizar el cribado y comparamos el coste y la efectividad de llevar a cabo el cribado. Y si el coste
es superior a la alternativa de no llevarlo a cabo y la efectividad es menor, pues esta alternativa será dominada. En caso contrario, si la efectividad es superior y el coste es negativo, la alternativa será dominante. Y con la evaluación económica lo que queremos hacer es tomar decisiones en estos dos cuadrantes que son los complejos, cuando se incrementa el coste y se incrementa la efectividad, o cuando se reduce el coste pero también se reduce la efectividad. Entonces, lo que queremos es tomar decisiones que nos lleven hacia la derecha, es decir, que consigamos intervenciones más efectivas al menor coste posible. Y esto lo hacemos con los ratios coste-efectividad incremental y coste-utilidad incremental, en donde comparamos el incremento de costes partido del incremento de efectividad, y aquí lo mismo en el numerador, incremento de costes, y en el denominador el incremento en los años de vida ajustados por calidad. Normalmente lo que nos va a salir es una expresión que va a suponer o que nos va a indicar cuánto dinero, cuántos euros son necesarios para ganar un año de vida ajustado por calidad. Entonces, en este caso tendremos que utilizar algún umbral de aceptabilidad, es decir, qué es lo que suele ser razonable desde el punto de vista de la eficiencia. Normalmente, en España se está utilizando una orientación entre 30 y 45.000 euros. El Ministerio de Sanidad ha publicado ahora un informe en donde pone el coste de un año de vida ajustado por calidad para el Sistema Nacional de Salud entre los 20 y 25.000 euros. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un intervalo que vendría a estar entre los 20 y los 45.000 euros en función del tipo de patología, tipo de intervención y tipo de población en el que llevamos a cabo la intervención sanitaria. Bien, pues miren, voy a presentar dos trabajos que no tienen que ver con el cáncer colorectal para explicar un poco cómo la evaluación económica ayuda a tomar decisiones. Este es un análisis coste-efectividad del cribado universal de la enfermedad tiroidea en mujeres embarazadas en España. Son dos trabajos relativamente recientes los que voy a presentar, año 2015, y fíjense lo que les decía, aquí lo que vemos es el coste del cribado universal frente a otra alternativa que también se consideró, que era el coste del cribado de riesgo y el coste sin cribado. De esta forma ya tenemos el numerador de los ratios que habíamos visto antes. Coste de la alternativa A menos coste de la alternativa B, es decir, coste de realizar el cribado menos coste sin cribado. Y, por otro lado, obtenemos los años de vida ajustados por calidad, que son, estos en español y en inglés eran los QALYs. Y aquí tenemos 26,703 y aquí 26,689. Por lo tanto, como ven, estas son las diferencias en términos de años de vida ajustados por calidad. Aquí tienen coste incremental y años de vida ajustados por calidad. Por lo tanto, fíjense que el coste por año de vida ajustado por calidad frente del cribado universal, frente a no hacer el cribado, es de, y esto lo calcularíamos dividiendo 5,1 entre 0,014, sería de 374,28 euros. Es decir, una cantidad que es muy, muy por debajo de los 20.000 euros que hemos comentado que era la frontera de eficiencia. Estos son los análisis de sensibilidad probabilístico, es decir, lo que hacen son simulaciones teniendo en cuenta todas las variables que impactan en el resultado, y fíjense como casi todos los puntos se sitúan por debajo del umbral de los 30.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Fíjense que la probabilidad de aceptación, que es esta curva de aquí, es decir, esta curva que tienen aquí dibujada abajo, es el porcentaje de simulaciones del gráfico de arriba que están por debajo del umbral de disponibilidad a pagar. Es decir, cuántas simulaciones sobre el total tengo en función del umbral de disponibilidad a pagar. Si se dan cuenta, con un valor en torno por debajo de los 500 euros, casi tenemos un 50% de probabilidad de aceptar el cribado universal. Y el cribado universal tiene una
probabilidad de afectación superior al 50% por debajo de los 1.000 euros. Es decir, que esto es un cribado muy coste efectivo, es muy eficiente. Este otro trabajo, como ven, es un análisis coste-efectividad del cribado neonatal de las enfermedades de células falciformes. Aquí tienen los resultados de este trabajo, hecho por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Aquí tienen el número de recién nacidos anual, en promedio, si son 10.000, 25, 50.000, 70.000. Aquí tienen los resultados en términos de coste, de años de vida ajustados por calidad y de ABAC, del no cribado y del cribado y el ratio incremental. Fíjense que en este caso, claramente, ¿qué es lo que vemos? Que el ratio desciende a medida que aumenta el número de recién nacidos. Es decir, que para que este cribado sea coste efectivo necesitamos una N importante. Si esa N no se produce, los ratios de coste-efectividad son muy altos. De hecho, esta curva de aceptabilidad que antes veíamos ahora es totalmente distinta. Es decir, no consigue ser eficiente al 50%, muy por encima de los 30.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los cribados poblacionales son eficientes y que hay aspectos que influyen en la eficiencia. Claro, ¿qué hemos dicho que es necesario para que tengamos eficiencia en el cribado de un programa? Bueno, que se pueda detectar y que además de que se pueda detectar, que el tratamiento en los estadios iniciales sea efectivo y que además sea más barato que en los tratamientos finales. Y esto va a compensar, obviamente, el esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de invertir en un cribado poblacional. Miren, este trabajo, también bastante reciente, sobre la evaluación del coste económico del cáncer colorectal según estadio tumoral, publicado en la revista Cirugía Española, fíjense cómo nos muestra los distintos costes por estadio en los cánceres no metastásicos y fíjense cómo estamos pasando de un coste de 8.644 en estadio 1 a 12.765 en estadio 2 y a 13.075 euros en estadio 3. Entonces, claramente vemos que a medida que el estadio de la patología avanza, el coste medio anual es muy superior. Y si introducimos los cánceres metastásicos, vemos como el coste medio pasa a tener, coste medio por año estaría en 44.716 euros. Claramente, esta diferencia de coste es muy importante en relación a la que hemos visto en la diapositiva anterior en el estadio 1. Lo mismo, otro trabajo también publicado recientemente en el año 2016 sobre los costes y los resultados en salud en cáncer de colon en España. Si se dan cuenta, un aspecto muy importante es que no solamente detectando precozmente el cáncer de colon impactamos favorablemente en los recursos, sino que vamos a impactar en algo más importante todavía, que es en la supervivencia del paciente y en la calidad de vida del paciente. Fíjense cómo evoluciona la mediana de supervivencia a medida que va aumentando el estadio. Y lo mismo con los costes, fíjense cómo los costes se incrementan. Es decir, todos estos trabajos, que como ven son muy recientes, 2016 y 2017, pues explican este resultado, que es que el coste-efectividad de los programas de detección precoz del cáncer colorectal sean uno de los programas más coste-efectivos de los programas más costes efectivos en relación con otros cribados. Independientemente de cuál sea la técnica utilizada, estamos muy por debajo del resto de programas, como hemos visto anteriormente. Una reciente revisión sistemática sobre los programas de cribado
poblacional en cáncer colorectal también demuestra que todos los trabajos han demostrado o publican que este tipo de cribado es coste efectivo. Las conclusiones, pues básicamente que para la viabilidad del sistema es necesario tener reducciones que no solamente permitan reducir el gasto sanitario, sino que permitan cambiar estilos de vida, que tengamos un impacto en la prevención de la enfermedad y un diagnóstico precoz, que los programas de cribado poblacional son herramientas útiles desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema y que dentro de esto un programa como el cribado de cáncer colorectal ha demostrado su eficiencia y su contribución a la sostenibilidad del sistema y a la salud y calidad de vida de los pacientes. Nada más y muchas gracias. Lo que me ha parecido muy interesante, que es el considerar el gasto sanitario como inversión. ¿Cuáles son los obstáculos para los gestores para esto, para considerar el gasto como inversión? Pues, por un lado, la propia ley de presupuestos públicos, que no permite muchas veces considerar compra de determinadas tecnologías, como pueden ser medicamentos o aspectos necesarios para llevar a cabo programas desde el punto de vista de lo que sería inversión y no gasto, la necesidad de planificar a medio y largo plazo, y esto es algo que siempre es complicado para los decisores y para los políticos porque están sujetos a periodos de renovación de la confianza estrecho, y luego que muchas veces los programas, como aquí me he centrado en ahorros para el sistema sanitario, pero un programa de cribado como el cáncer colorectal también va a generar un ahorro para el sistema y para la sociedad, porque va a reducir horas de cuidado laboral, va a reducir pérdidas de días de trabajo por parte de los cuidadores y por parte de los pacientes, es decir, tener una visión más holística del programa y más social, y no solamente una visión de corto plazo y cómo me impacta en el presupuesto a un año. Teníamos una pregunta en la sala. Soy representante de la Sociedad Española de Patología Digestiva y trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Enhorabuena por la charla, me parece una charla magnífica. Habla del programa de cribado en general. De hecho, le falta una cosa. El cribado de cáncer de colon tiene una particularidad muy destacable respecto al resto del cribado de otras enfermedades, que no solo hacemos diagnóstico precoz, estamos haciendo prevención de la enfermedad. O sea, no estamos metiendo a los pacientes en tratamientos caros. Les hacemos una colonoscopia, les encontramos pólipos, les quitamos los pólipos y ahí se ha acabado el tratamiento de la enfermedad. Solo tiene una peguilla la colonoscopia, que la colonoscopia al final, si está bien hecha, tiene que poner, pues al cabo de 2 años, 4 años, 6 años hay que repetirla. Pero creo que ese es un tema muy importante que tenemos que hacer destacar, que podemos hacer prevención. Usted ha hablado de 3 formas de poderlo hacer: el test de sangre oculta en heces, pues, el test que estamos utilizando a nivel nacional, simoidoscopia, colonoscopia, sobre todo donde está haciendo colonoscopia. No se está haciendo diagnóstico precoz, se está haciendo prevención de la enfermedad. Creo que es un tema importantísimo. Totalmente de acuerdo y muchas gracias por la precisión. Quiero aprovechar para agradecer al doctor Hidalgo. Creo que nos ha transmitido de manera muy sencilla conceptos tan complejos. Creo que la idea ha quedado bastante clara. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Bueno, pues sin más, vamos a cerrar la mesa. Yo de nuevo quiero dar las gracias a la Alianza, a todos los presentes y, por supuesto, a nuestro ponente. Sin más, pasamos a la siguiente. Gracias.